Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Queridos amigos y hermanos en Cristo, muy bienvenidos a este su programa El Evangelio Eterno. Yo soy su servidor Leonardo Brum y aquí estamos el día de hoy con el pastor Hugo Gambetta para estudiar un tema muy importante. Pero antes de todo, vamos a tomar un tiempo para agradecer a todos los que nos han llamado, a todas las personas que han pedido los estudios bíblicos que ya hemos enviado, y también queremos decirles que estamos con nuestro centro evangelístico con las puertas abiertas para todos aquellos que quieran ir y aprender más de la palabra de Dios y llevar este mensaje de salvación a su familia y a su iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos. También hemos estado orando por las personas que han hecho distintos pedidos de oración por sus familias, por sanidad, por problemas en el empleo, por su salud espiritual, por su salud emocional. Y queremos decir que tenemos un grupo mundial de estudios de oración que estamos intercediendo constantemente por ustedes. A los que quieran llamarnos también, tenemos ahí en el número de pantalla el número de nuestras oficinas, y también a todos los que nos llamen vamos a estar enviándoles el estudio bíblico La Fe de Jesús. Con ustedes, Pastor Hugo Gambetta. Qué gusto es poderles saludar nuevamente y saber que es Dios quien está con nosotros, porque Él prometió que donde su nombre es invocado, Él estaría con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante. El Señor Jesucristo en San Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 10, declaró estas palabras: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesús quiere que tú tengas vida y que la tengas en abundancia. Ahora, no solamente vida eterna, no solamente vida espiritual, pero también Dios se preocupa por nuestra vida física, porque Él es el creador de este cuerpo que es su templo. Por eso en la segunda epístola del apóstol Juan, segunda de Juan, nos dice en el versículo, esto es, tercera de Juan versículo 2, tercera de Juan versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que el Señor no solamente se interesa en nuestra prosperidad espiritual, en nuestra prosperidad material, pero sobre todas las cosas, Él quiere que tengamos salud, porque no podemos tener una comunión correcta con Él, ni tener vida espiritual plena, cuando hay algo que está impidiendo que el Espíritu Santo se comunique con nosotros a través de los nervios sensibles de nuestro sistema nervioso, del cerebro. Por eso en esta hora vamos a estudiar cuál es el plan de Dios para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo al abrir su santo libro. Leo, ¿quisieras dirigirnos en oración? Con mucho gusto, pastor. Señor Dios y amante Padre, gracias te damos en el día de hoy, porque nos das el privilegio de una vez más abrir de tu santo libro y estudiarlo. Te pido, Señor, que derrames de tu Santo Espíritu sobre cada persona que nos está mirando en este día, que mira nuestro programa, y que sean bendecidos con esta palabra de verdad. Bendice a todos aquellos que están enfermos en este momento
y que puedan encontrar la abundancia de vida y la sanidad que Jesús ofrece a través de nuestra obediencia a sus requerimientos en las Escrituras. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Qué bueno es saber que el Señor se preocupa por cada uno de nosotros y todos tenemos acceso directo hasta el trono de gracia. La palabra de Dios nos dice que nuestro Padre Celestial es nuestro sanador. No solamente Jesucristo es el médico divino, pero también Él nos dice en su palabra que si nosotros obedecemos sus leyes, sus mandamientos, Él será nuestro sanador. En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, nos dice en el versículo 26, Éxodo capítulo 15 y versículo 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios todopoderoso que es nuestro sanador. Pero aquí dice que hay condiciones para la sanidad. Saben, muchas veces nosotros queremos que se ore por nuestra sanidad y suplicamos, pastor, ora para que el Señor me sane. O pedimos ser ungidos con aceite. Y es cierto, la palabra de Dios nos dice que hay sanidad en el ungimiento. Vamos a ver uno de estos versículos, pero antes de leerlo, recordemos que Dios nos dice que Él es nuestro sanador siempre que estemos dispuestos a escuchar los mandamientos de Dios, a poner por obra sus estatutos, sus leyes que Él dejó establecidas para que podamos mantener la salud. En el libro del apóstol Santiago, en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, se nos da esta instrucción inspirada por el Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Versículo 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí se nos dice que hay poder en la oración. Amigos, si queremos ser sanos, tenemos que pedirle con fe al Señor. Y dice que oremos los unos por los otros para que seamos sanados. Hoy vamos a ver los requisitos para que Dios pueda contestar esa oración. Sin embargo, queremos decirte desde ya que estamos a tu disposición para ministrar, para pedirle al Señor por tu sanidad. Hay tanta enfermedad en este mundo, hay tanto dolor, tanto sufrimiento. Y también los hijos de Dios a veces nos enfermamos y necesitamos que se ore por nosotros. Por eso estamos abriendo nuestros teléfonos para ti. Allí en pantalla puedes ver nuestro número, el 722-2780. Y en este mismo momento, si tú quieres que oremos por tu sanidad, o quisieras que oremos por la sanidad de un ser querido, quizás un hijo o una hija que está enferma, quizás los médicos te han dado una mala noticia, que tienes una enfermedad grave. Y antes de recurrir a los médicos, ¿por qué no vienes al médico divino, a Jesús, para que Él pueda sanarte? Queremos orar por ti, incluso si te gustaría que podamos ungirte con aceite en el nombre del Señor. Lo único que tienes que hacer
es llamarnos. Y con mucho gusto te visitaremos en tu hogar o en el hogar de tu ser querido que está enfermo para ungirte con aceite. Muchas personas no saben cómo es el ungimiento. ¿Sabes tú que la palabra de Dios no solamente nos da instrucciones de usar el aceite como símbolo del Espíritu Santo para ungir a una persona y pedir por su sanidad? Aquí dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración puede mucho, dice aquí. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Por eso quisiéramos ayudarte en este sentido. Pero sabes, para que el Señor pueda responder a nuestras oraciones, hay algunos requisitos. En primer lugar, el mismo Santiago nos dice que cuando oramos debemos pedir con fe y no dudar. El primer requisito es pedir con fe. Santiago, en el capítulo 1, nos dice así, el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal cosa haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que el primer requisito es pedir con fe. Y tú dices, pero ¿y qué si yo no tengo la fe para creer? Bueno, en cierta ocasión, los discípulos oraron para pedir la sanidad de un muchacho que estaba atormentado por el diablo. Y sin embargo, cuando Jesús llegó con ellos, se dio cuenta de que los discípulos no habían podido sanar al muchacho. La Biblia dice que el padre del muchacho le dijo al Señor, Señor, haz tú algo, porque tus discípulos no pudieron sanarlo. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Los discípulos le pidieron al Señor Jesús, aumentanos nuestra fe. Y sabes, se puede aumentar la fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú quieres que tu fe se aumente, te invito a que estudies la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo Romanos capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El primer requisito entonces es la fe. Y Dios puede aumentar tu fe estudiando la palabra de Dios. Es muy importante que tú conozcas del Señor, conozcas quién es Él, su carácter, su voluntad para con tu vida, porque tu fe de esa manera se va a aumentar. Yo te invito a que si quieres aprender más del Señor y de su palabra, tú puedas contactarte con nosotros. Tenemos un curso bíblico que se llama justamente La Fe de Jesús. Y a través de este curso tú puedes aprender más de Jesús, de su palabra, de su verdad, de sus enseñanzas, de sus promesas y aumentar tu fe y ayudar a tus seres queridos que también ellos puedan creer. Bien, vamos a ver una segunda necesidad o un segundo requisito o condición para que Dios pueda responder la oración por sanidad. Y para esto vamos a ir a Primera de Juan en el capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Mientras tanto tú, Leo, puedes ir buscando el texto donde dice que Dios no escucha ciertas oraciones y por qué Él no las escucha. Porque hay personas que dicen, yo le oro a Dios, yo le pido al Señor, le he pedido por sanidad y no me ha sanado el Señor. Hay un texto que dice por qué Dios no puede responder las oraciones. Pero ahora estamos viendo el segundo requisito para que Dios pueda responder a las oraciones. Y está en Primera de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 22.
Vamos a leer también el versículo 21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, noten cuán importante es esto. Si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza para pedirle al Señor. Amigos, si hay algo en tu corazón, mi amigo, mi amiga, que te dice que estás mal, que te reprende, si tú sabes que estás ofendiendo al Señor con algo en tu vida, por eso no tienes confianza a venir a Él, porque dices, ¿cómo Él me va a escuchar si yo estoy en rebeldía, estoy en desobediencia al Señor? Por eso es muy importante, dice aquí, que guardemos sus mandamientos. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amigos, lo que tenemos que buscar es la voluntad de Dios y cuáles son esas cosas que le agradan. Y nosotros sabemos que al Señor le agrada que guardemos sus mandamientos, que seamos hijos obedientes. Si desobedecemos, si somos rebeldes a su voluntad, ¿cómo podemos esperar la respuesta a nuestras oraciones? Hay muchos mandamientos que el Señor ha dado. Por supuesto, aparte de los 10 mandamientos que nosotros conocemos, hay otras leyes de salud que también el Señor nos ha dejado. Y vamos a hablar un poquito de esto hoy también. Así que hemos visto hasta ahora 2 condiciones para que el Señor responda nuestras oraciones por sanidad. La primera condición es pedir con fe, no dudar. La segunda condición es estar en paz con Dios, no tener nada en nuestro corazón que nos reprenda, hacer las cosas que agradan al Señor y guardar sus mandamientos. Y la promesa es cualquier cosa que pidamos de Él, la recibiremos porque guardamos sus mandamientos. Leo, ¿quisieras decirnos tú cuál es eso que dice el Señor, donde la oración Dios no la escucha? ¿Tienes el texto? Claro, pastor. Aquí en la misma epístola de Primera de San Juan, en el capítulo 5, hablando acerca de la confianza que debemos tener en Dios, de que Él nos contesta las oraciones, también dice, nos da una advertencia muy grave acerca de eso, una advertencia bien directa, y comienza diciendo en el capítulo 5, el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y aquí va otra característica, ¿verdad, pastor? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Aquí dice bien claro, pastor, como hemos visto el texto, hay ciertas cosas que cometen algunas personas, ciertos pecados que Dios dice que no debemos pedir por ellos. Imagínense, estamos viendo aquí que Dios quiere sanarnos, Él quiere dar respuesta a nuestra oración, pero incluso Dios dice que el que ha cometido pecado de muerte, que no pidamos por él. Uno dice, pero esto está grave, porque ¿cómo puede ser que no podamos pedir por una persona? Realmente la pregunta es, bueno, ¿qué cosa es pecado de muerte y qué cosa no es pecado de muerte? Aquí dice que sabemos que Dios nos oye en lo que le pidamos,
y que tenemos las peticiones que le hayamos hecho porque guardamos sus mandamientos. ¿Qué cosa es un pecado de muerte por el cual Dios dice que no le pidamos? Cuando una persona tiene o está en pecado de muerte. A ver, Leo, yo sé que tú sabes eso. Sí, pastor. Muchas personas han tenido una cierta inquietud diciendo, ay, ¿por qué Juan dice que no oremos por nuestros hermanos? Como empieza diciendo que si alguno viere a su hermano cometer pecado. ¿Y por qué Jesús entonces dice en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 44, que debemos orar hasta por nuestros enemigos y amarlos? O sea, entonces las personas tienen una cierta duda porque dicen, ay, la Biblia se está contradiciendo. En ninguna manera. Un pecado de muerte sabemos que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto está bien claro cuando Jesús dice. Pero perdón, ¿no son todos los pecados de muerte? ¿No dice la Biblia que la paga del pecado es muerte? ¿No conduce todo pecado a la muerte? Bueno, dice la Biblia muy claramente, y eso vamos a citarlo textualmente en Hebreos, en el capítulo 10. Y aquí vamos a ver que eso se aplica a todas las clases de pecado. Hebreos capítulo 10 y el versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pastor, así que puede ser cualquier clase de pecado que después que conocemos y seguimos pecando voluntariamente, no estamos ya pecando por ignorancia, sino que estamos pecando directamente contra el Espíritu Santo. En otras palabras, si yo sigo en rebeldía contra Dios conociendo su voluntad, estoy en pecado de muerte. Todo pecado es de muerte, pero el pecado que te va a destruir es el pecado que tú no te arrepientes, lo confiesas y te apartas de él. Dice Proverbios capítulo 28 y versículo 13. Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que el pecado no confesado, el pecado del cual no nos arrepentimos, no lo reconocemos y no nos apartamos de él, sino que seguimos en él porque no queremos dejarlo, es el pecado que es de muerte. Todos los pecados conducen a muerte, pero si yo me arrepiento, soy perdonado. Amén. Si me aparto de él, el Señor me perdona. Pero si voluntariamente, ya sabiendo, conociendo el camino del Señor, sigo en rebeldía contra su palabra y no quiero arrepentirme, dice que para esa persona no debemos orar por sanidad, porque él está en rebeldía contra Dios y Dios no puede responder su oración. Incluso el sabio Salomón dice en el libro de Proverbios que si hemos guardado iniquidad en nuestro corazón, si hemos escondido el pecado, el Señor no oye la oración de aquel que guarda pecado en su corazón y no quiere arrepentirse. De allí es que es tan importante que al pedir por sanidad tengamos no solamente un espíritu perdonador, pero también que sepamos pedir perdón y reconocer nuestros pecados. Dios quiere que seamos sanos. Y en nuestro próximo programa vamos a hablar de algunas de esas leyes de la salud y cómo Dios nos ha dejado un manual de instrucciones para que no tengamos enfermedad. Pero si caemos en enfermedad aún por pecado, aún por desobediencia, pero nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona y entonces podemos orar con fe y cualquier cosa que le pidamos, Él nos lo dará
si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas, dice el apóstol Juan, que son agradables delante de Él. ¿Sabes? El Señor Jesús quiere tu felicidad. Él dice, yo he venido para que tengas vida y que la tengas en abundancia. Nosotros queremos orar por ti, ayudarte a recibir esa sanidad y esa salud que el Señor promete a todos aquellos que le aman. Pero para eso tú tienes que cooperar con el Señor. Tú tienes que entregarle tu vida a Él, hacer un pacto de salvación, decirle, Señor, quiero ser tu hijo, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, quiero aceptarte como mi único Señor y Salvador. Si el Señor te está llamando en esta hora, quizás conociste su camino y te has apartado, este es el momento de volver a Él. Si tú eres ese hijo pródigo que está fuera de los caminos del Señor, vuelve a casa. El Señor Jesús te espera con los brazos abiertos. Arrepiéntete, pídele de todo corazón que Él te perdone y Él te va a restaurar, no solamente espiritualmente, pero también va a restaurar tu salud, porque cuando estamos en paz con Dios, cuando nuestro corazón no nos reprende, cualquier cosa que le pidamos al Señor, Él nos las va a dar. Que el Señor Jesús te bendiga.